ves a la persona, ¿no? ¿Ven a la ¿Alguien no ve a la persona? ¿Todos vieron a la persona? Bien. ¿No? Aquí está la cabeza, el brazo, el otro brazo acá, la rodilla levantada, estirando las dos piernas hacia abajo. Así. Entonces, si tú vas a medir electrolitos, insisto, tiene que ser una razón. No, es que sabes que regular el riñón. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué sirve el sodio? ¿Por qué quiere medir el sodio? Porque el potasio es más fácil, ¿no? No, es que se sube y le puede dar bradicardia. Eso es otra cosa, muy bien. Entonces, ¿y cómo evalúas eso? Y todo eso me parece muy interesante y muy útil, sobre todo. Porque definitivamente los riñones son el principal órgano para regular este tipo de electrolitos. Ahí está la persona. Acuérdense ustedes que dentro de las funciones del riñón pues están esos 4 grupos que mencionábamos, y la función reguladora de líquidos, electrolitos y ácido base pues es fundamental. ¿Cómo lo hace? A través específicamente de la función de los túbulos. Porque puede que allá arriba en el glomérulo se haga la filtración, y estoy de acuerdo, pero pues todos los electrolitos se filtran sin problema por el glomérulo. Lo que hacen los túbulos es absorber los electrolitos, o reabsorber se llamaría, es secretar algunos para en general poderlos regular, ya sea en el túbulo proximal, en el asa de Henle o en el túbulo distal. Cada uno tiene una forma de manejarlos, y aquí sí es cada parte del túbulo es diferente, hace una cosa diferente con los electrolitos, y por esa razón vale la pena, ¿no? Acuérdense que el pensamiento flexible que yo les invito a tener, pues hay varias cosas que son válidas, pero hay que ir a lo puntual, a lo real, a lo concreto, a la literatura. Entonces, sin duda, las 2 referencias que yo más les recomiendo son estas 2, de 2008, donde Di Bartola y Autrán de Moraes, que es el que viene ahorita al Bepa del Café, estos 2 hombres en 2008 fueron los editores de estas clínicas veterinarias. Y hombre, este es un libro de referencia definitivamente, esa revista en esos capítulos, con los avances en electrolitos y fluidos. También está el libro obviamente de Di Bartola, el libro de terapia de fluidos y electrolitos, pero eso es un cabello, es bien compleja. Se complican un poquito más allá de la clínica, pero es que nunca nos dijeron que eso no es un libro clínico, es un libro muy fisiológico y fisiopatológico. Entonces por eso pues se van mucho a la minucia. Y dentro de este libro está el capítulo escrito por Charles, que está en Florida, que es una universidad que está muy pujante. Si pueden hacer algún tipo de estancia en Florida hay gente muy buena ahora. Y pues hay varias aproximaciones a las alteraciones electrolíticas. Puede ser en emergencia o no en emergencia. Yo les voy a decir la verdad, y es que la mayoría de nuestros pacientes renales tienen alteraciones electrolíticas no emergentes. No son de emergencia ya, la mayoría. Hay otros que sí, como por ejemplo el perro en falla renal aguda que tiene el potasio muy alto. Ese sí es una emergencia. En general los otros más o menos no tanto. Ahora, pues cuando hablamos de electrolitos, hablamos de un triunfo realmente de la evolución. Porque acuérdense que en nuestra vida ancestral marina, la celulita estaba alrededor, tenía pura agua y sales, sin problema. Pero de todas formas, para poderse aislar y poder tener independencia, que es lo que busca la vida, lo primero que hizo la célula fue aislarse, crear una barrera. Y eso implicaba que afuera podía haber cosas diferentes que adentro. Fue lo primero que hicieron los organismos unicelulares. Luego de eso, pues la idea fue, para buscar más libertad, abandonar ese medio acuoso constante y estable. Entonces, la solución inevitable que encontraron los seres vivos fue llevarse consigo parte de ese lecho, parte de ese hogar marino que tenían, que es lo que llamamos el líquido extracelular. Entonces la célula se aisló, se llevó una parte de ese líquido que recordaba sus orígenes marinos, y ahí puso otra barrera más externa. A medida que crecieron las complejidades de los organismos, pues esto se volvió una piel, obviamente, unos epitelios, y aquí estaba un medio todo el tiempo. Pero obviamente este medio interactuaba con las células y tenía que moverse. Y por esa razón es que aparece un sistema cardiovascular para poder mover todo este líquido extracelular, llevarlo a todas partes, llevar cosas frescas y retirar cosas de desechos.
Y ese movimiento del líquido dentro de los organismos pluricelulares fue lo que inevitablemente llevó a la aparición de un sistema de regulación de ese famoso líquido que estaba moviéndose. Un sistema que hiciera que la célula tuviera a su disposición un medio apropiado, no estable, sino de acuerdo a lo que necesitara, que recibiera lo que necesitaba en su punto y en su momento. Lo que se sabe ahora es que las prioridades de los organismos para sobrevivir son esas cuatro: mantener un volumen constante, mantener una presión osmótica, una composición intra y extracelular de los líquidos y mantener el pH. Todas tienen que ver con el trabajo del riñón. Por eso, en últimas, los electrolitos son una expresión de la capacidad del riñón para mantener la vida. Porque fíjense entonces que al aislarse la célula del medio externo y llevarse consigo una parte, todo el tiempo empezó a interactuar el de afuera con el de adentro. Y esa interacción generó algo que no se esperaba, y era un cambio en electricidad entre la membrana. Y eso empezó a llevar un montón de cosas nuevas en los organismos vivos, ¿no? Por eso nos interesa recordar que el medio interno es ese que baña las células, que es el principio de la fisiología, y que en general el agua corporal total de un organismo está separada en compartimientos bien establecidos, separados por membranas, y que cada uno tiene su propia composición, obviamente de agua y obviamente de una parte de solutos, que es lo que vamos a ver hoy. Entonces fíjense cómo la evolución poco a poco fue perfeccionando la composición de su propio cuerpo y de los pequeños compartimentos para que todo trabaje como trabaja ahora. Recuerden que cuando hablamos de agua corporal total, la mayoría del agua está dentro de las células. Recuerden que aproximadamente un perro o un animal adulto es 60% agua y el resto es otros materiales figurados. Ese agua se reparte 40 dentro de las células y 20 por fuera. Esa es como la repartición general. O sea, la mayoría está guardada. Y está guardada principalmente en los músculos. Y el líquido extracelular tiene a su vez varios compartimientos pequeños. Está el líquido intravascular, propiamente dicho, en las venas, pero hay una gran cantidad de líquido, la mayoría del líquido extracelular está intersticial, justo en los tejidos, regando los lechos. También hay líquido extravascular en los linfáticos y en espacios pequeños extracelulares como el humor vítreo, las articulaciones, el líquido cefalorraquídeo. Entonces fíjense cómo cuando ponemos suero o un electrolito a través de líquidos, en la vía intravascular tiene que pasar por varias partes para llegar a los demás. Y eso se demora un tiempo y requiere un proceso. Esa es una de las razones por las cuales en fluidoterapia decimos que cuando tú repones la deshidratación, ¿sí? Cuando hacen los cálculos de fluidos para deshidratación, ponen un mantenimiento, digámoslo así, y muchos lo que hacemos es sumarle un porcentaje X, y lo que sea que da, lo pones en X tiempo, que usualmente son unas horas. Tanto, esto se lo pongo en 4 horas y el resto en 20 horas, más o menos es lo que usualmente hacemos. Ese tiempo viene calculado de la expectativa que tenemos de yo pongo algo acá en la vena y necesito que vaya hasta los otros y demás, y eso se demora X tiempo. Por esa razón algunos animales no responden a los bolos, sobre todo los cachorros. Tú a un cachorro le pones un bolo de líquidos y no alcanza a llegar hasta acá, lo orina rápidamente. Por eso en los cachorros es mejor la hidratación continua, igual que en los viejitos, porque no tienen mucho líquido intracelular y eso se demora mucho más la dinámica. Bueno, y obviamente pues está la composición, insisto. Tiene que haber intercambio y eso resulta en varias cosas. Cuando hablamos de agua y hablamos de por qué en cierta medida las dosis son diferentes en cachorros y en adultos, no hablamos por ejemplo de los hallazgos de laboratorio en cachorritos. Los riñones del cachorro nacen perfectos, absolutamente desarrollados ya, full. Entonces la densidad urinaria del cachorro pues es la misma del adulto. Tiene que ser una densidad urinaria elevada, tiene que serlo. Puede llegar a serlo más bien, porque tiene la capacidad de hacerlo sin problema. Lo que pasa es que un animal juvenil es aproximadamente 80% agua, entonces los riñones hacen más dinámica y usualmente la densidad urinaria del animal jovencito es menor porque toma mucha más agua que un animal adulto porque necesita mucha más agua. En cambio ya en el animal adulto, esto es en humanos 70, en perros es aproximadamente 60% de volumen corporal total, pues ya está establecido y está un poquito más estable el tema. Fíjense que aquí les dice algo importante: las demandas de líquidos del animal joven son más altas que las del animal adulto.
y las del adulto son más altas que las del animal geriátrico. Entonces ponerle 120 ml por kilo día a un perrito renal, porque es renal y tiene 14 o 13 años, es un error, porque toda esa cantidad de agua no la necesita el paciente y puede sentarle peor. Puede. Ahora, en los animales la distribución de los líquidos corporales, como les digo, aproximadamente está Nibartola, el 60% del cuerpo es todavía agua, del peso corporal total, eso en un animal en condición corporal normal, 3 de 5 o 5 de 9. Y el resto pues se reparte, 40%, y el intersticial pues está ahí el 15% sin problema. En los gatos absolutamente igual. Entonces en esa cantidad de líquidos pues el agua es el solvente, por eso es tan importante, y el soluto pues son los demás, todo lo demás. Y en los inorgánicos están los famosos electrolitos que tú tienes tanto cationes como aniones. Recuerda que un electrolito es un ion con carga. Entonces cuando tú escribes sodio y le pones el más, pues ahí estás diciendo que son las cargas, ¿no? ¿Cuáles son los cationes y cuáles son los aniones? No se les olvide la clave. O los aniones son los positivos o los negativos. Aniones son negativos, Claro, correcto. Acuérdense cómo es la melodia. ¿El calcio es positivo o es negativo? Positivo. El calcio es positivo, estoy de acuerdo. Entonces pónganle el resto acá. Entonces sí, los cationes siempre van a ser los positivos y los aniones van a ser los negativos, que están equilibrando más o menos las cargas dentro del cuerpo. Definitivamente, la composición de electrolitos del líquido extracelular recuerda nuestra vida ancestral marina. ¿Cómo es el agua de mar? Entonces, ¿cuál es el principal electrolito? El sodio. Entonces, el principal electrolito del líquido extracelular es el sodio. Por esa razón, el que tiene mayor concentración dentro de la célula, en el líquido extracelular, sea intravascular o donde sea, o intersticial, es el sodio. Y los otros pues tienen también su demás representación. 142.000 equivalentes, el potasio es bajito, etc. Y ahora, dentro de la célula es diferente, porque dentro de la célula el principal electrolito es el potasio. Es el que tiene mayor concentración de todos, entre cationes y aniones. Miren que afuera, en el líquido extracelular, el catión principal o el electrolito principal es el sodio y a la vez es el catión principal. Y mientras tanto, el principal anión es el cloro, aunque tiene menos, ¿no? A nivel intracelular, el principal anión son las proteínas porque tienen carga negativa. Carga negativa. Y hay un nivel intermedio en el líquido intersticial. Entonces, cualquier cosa que tú pones aquí adentro en la vena tiene que pasarse acá y luego tiene que pasarse acá. Y es cuando toca repasar los temas de los transportes y la difusión y demás cosas. Porque la interacción del uno con el otro es lo que lleva a que realmente funcione un organismo. Fíjense que adentro hay 140 de potasio y afuera solo hay 4. Entonces, homeostasis no es equilibrio, porque no es lo mismo, no está igual. Entonces, homeostasis significa, de alguna forma, mantener esta dinámica para que aquí sea alto y aquí sea bajo. ¿Cómo lo hace? Bomba de sodio y potasio ATPasa. Fíjense cómo el oxígeno empieza a tener tanta importancia. Si tú le pones aquí una bomba de sodio y potasio, la bomba de sodio y potasio lo que hace es sacar el sodio de la célula y meter potasio. Y como ella todo el tiempo está actuando, es que afuera hay poquito potasio y adentro mucho. Y que afuera hay poquito sodio y afuera mucho. Y por eso es que entonces, ¿qué pasa después? Que aparecieron canales, ¿no? Y de pronto se abre un canal del sodio y el sodio ¿qué hace? Pues entra porque afuera hay mucho. Y al entrar en sodio, que lleva carga positiva, lleva cargas positivas y la célula hace algo. Entonces, esa dinámica es la que lleva realmente a la vida. Por eso nos preguntamos el sodio para qué sirve, el potasio para qué sirve y cómo lo podemos interpretar para que cada célula haga su trabajo. La lista es larga. Los principales cationes y aniones del líquido intra y extracelular pues están otra vez ahí. Fíjense que definitivamente dentro de los positivos los 4 principales son estos. Hay uno que no se pone, que es el hidrógeno, ¿no? Porque el hidrógeno es tan excesivamente abundante en los procesos metabólicos pues que no se considera acá en las cuentas. Y el sodio
a nivel intracelular ya sería mucho menor su cantidad. Nos interesa mucho que recuerden que el cloro es el principal anión del líquido extracelular. También el bicarbonato tiene cierta relevancia y que a nivel intracelular realmente las proteínas son una de las más importantes. Quiero que se fijen que arriba y abajo hay fosfatos, porque el fósforo es otro electrolito que nos interesa y no siempre es malo. Ahora, cuando hablamos de electrolitos en salud, en cualquier cosa, recuerden el principio de la electroneutralidad. Y es que para mantener los procesos metabólicos y la vida, las cargas positivas y negativas tienen que estar tratando de estar equilibradas todo el tiempo. Y eso hace el cuerpo, tratar de mantener las cargas equilibradas. Que haya tantos positivos como negativos en la balanza de los electrolitos en el cuerpo. Ojo que los electrolitos no son un átomo, no son un elemento. Por ejemplo, el bicarbonato, pues son 3 elementos, son un electrolito porque tiene carga. Entonces este esquema lo que dice es que en el plasma el principal positivo es el sodio y aquí están los otros, el principal negativo es el cloro y más o menos el bicarbonato, y lo más importante es que el cuerpo trata que estén los dos aquí arriba en una zona azul de ir y venir más o menos iguales para poder trabajar. Y miren qué sucedería entonces si el cloro se baja. Obviamente la balanza se inclina y empieza a perder aquí la barra y el cuerpo no permite que eso ocurra. Si disminuye la barra del cloro, la única opción que tiene el cuerpo es subir las otras, es la única, y de hecho eso ocurre. Fíjense entonces que si el cloro se baja, lo más fácil que le queda al cuerpo es subir el bicarbonato, y por eso cuando tú tienes hipocloremia sueles tener alcalosis metabólica porque sobra bicarbonato en el cuerpo, que es lo que en teoría pasa en el vómito, ¿no? En teoría. Pero pasa mucho más en los rumiantes cuando tienen secuestro de cloro en los preestómagos. Eso es mucho más común. Pero bueno, en perros también se puede llegar a ver. Hay varios valores de referencia que pueden encontrar, cada laboratorio maneja el suyo, pero en general el sodio está cercano a 140 equivalentes por litro, el potasio está cerca del 4 punto y pico, el cloro está cerca del 110, el bicarbonato cerca de 24, y el calcio entre 9 y 11 miligramos. Eso en general es lo que se maneja de los principales electrolitos que van a medir. La herramienta está a la mano, ya pueden empezar a medir en forma aquí en tu ciudad los electrolitos, y hay que empezar a hacerlo para ver este tipo de alteraciones en los pacientes. Recuerden entonces que los líquidos corporales están en compartimientos que queremos evaluar, y que si haces una intervención en electrolitos o en lo que sea, eso necesita tiempo para poderse equilibrar. Todo porque pues necesita un tiempo de intercambio y que realmente todo se ajusta a las necesidades biológicas. Entonces no siempre un potasio en rango inferior es anormal, no siempre. Entonces todo es un punto de vista, ¿cierto? Como este. ¿Son rectos o son torcidos? Pues son rectos porque la respuesta siempre es la opuesta a la que uno hace, pero son puntos de vista, ¿cierto? Igual con el tema de los electrolitos, ¿vale la pena sí o no? En el renal sí o no, y sobre todo para qué sirve medir esas cosas. Entonces hablemos en breve de los principales electrolitos sin complicarlo mucho. El sodio. Habíamos dicho que entre las prioridades para sobrevivir está el volumen, la presión osmótica, la composición y el pH. Y hablando del sodio, sin duda la presión osmótica es muy importante. La presión osmótica, recuerden, es la fuerza que ejerce un soluto para llamar o retener un solvente, agua. Eso es presión osmótica. La presión osmótica es la fuerza que ejerce un soluto para atraer o retener el agua. Y por esa razón es que donde sea que hay sodio, pues hay agua. Entonces, de hecho, para calcular la osmolaridad del plasma sanguíneo en los seres vivos, utilizamos esta ecuación. 2 veces el sodio más la glucosa sobre 18. Y es importante también que en los animales domésticos le sumemos el BUN. El BUN sobre 2.6. ¿Por qué también sumamos el BUN? Porque la glucosa es bien osmótica. Ustedes saben que en una herida ponen azúcar y pues sale el edema.
¿Por qué también ponemos el Boon? Porque el Boon es bien osmótico también, atrae líquidos. Entonces los tres determinantes de la osmolaridad del plasma son el sodio, la glucosa y el Boon, que se suma más Boon sobre 2.6. Pero, sin importar qué es lo que hagan ustedes, el mayor representante es el sodio. Porque hagamos cuentas, si el sodio es 142, ¿cuánto sería una glicemia normal? ¿90? Digamos 90. 90 sobre 18. Y un Boon normal sería de 15, por ahí. 15 sobre 2.6. Entonces, 142 por 2. 284 que aporta, 284 miliosmoles, ¿no? 90 dividido 18, 5. Y aquí estamos en 284, perdón. Y aquí solo 5. Y el Boon, 15 dividido 2.5, 5,7. Casi 6, correcto. Entonces acá 5, acá 6 y allá 280 y pico. Entonces fíjense que el sodio es el mayor determinante de la osmolaridad del plasma. Y por eso si tú tienes el sodio en un paciente sano o normal o que no tenga problemas con glucosa ni con Boon, pues ahí calculas todo. Ahora, pónganle acá un paciente con una glicemia de 500, ¿no? Un diabético. ¿Qué pasa con la osmolaridad si dejamos el resto igual? Bueno, aquí daba 284 más 6, 290, perdón. Más 5, 295 da la osmolaridad de este animal. Si le ponemos diabetes, 500 dividido 18 da 125, más o menos 5 veces 6, 25, 30. Más o menos 30 por 18 da 480. Menos, ¿no? 20 y pico, 27. 30. Ahora entonces, 5 y 30, 35 y 280 da 320. Entonces la osmolaridad se sube, obvio, pero no se sube tanto. En cambio, cambian los niveles de sodio. Vamos a cambiar ese sodio de 142 a 160. Pues fíjate cómo al subir el sodio en cierto porcentaje, no más por este lado, ya 320, lo mismo que si tuviera la glicemia en 500. Y súmenle ahora esta 5 y esta 6, da 330 la osmolaridad. Entonces por esa razón el sodio es el más importante para eso. ¿Por qué es importante? Porque de la osmolaridad depende, por ejemplo, cuánta sed vas a sentir, qué necesidad de tomar líquidos tienes, cuánta orina vas a producir. Entonces ahí se regula también el volumen del cuerpo basado en las concentraciones de sodio. Y como el sodio está flotando en el agua y se reparte entre el compartimento intracelular y extracelular, pues recuerden los fenómenos de movimiento del agua según las concentraciones, que eso se llama ósmosis. La ósmosis es el movimiento del agua siguiendo un gradiente de menor a mayor concentración. O sea, el ejemplo del aguacate, ¿no? Tú cortas un aguacate, le echas sal y al rato no hay sal, hay agua. Obviamente la sal no se convierte en agua, sino que esa sal atrae el agua que está donde está el aguacate. Donde sea que está el sodio, siempre va a estar el agua. El agua lo va a seguir. Entonces, si tienes una solución hipertónica, o sea, el plasma está hipertónico, lleno de cloruro de sodio o de sodio, el eritrocito que tiene por dentro agua, pues el agua se va a mover de menor a mayor concentración para tratar de diluir todo ese sodio. El agua se sale y los eritrocitos se crenan, ¿no? Se arrugan. No digamos eritrocitos, todas las células, todas. En cambio, si el paciente está en una solución hipotónica con muy poquito sodio, fíjense lo que va a pasar. Se hincha. ¿Por qué se hincha? Porque aquí adentro hay más sodio que aquí afuera. Entonces, el líquido empieza a entrar a la célula y produce edema intracelular. Y eso pasa tal cual en los tejidos. Ahora, en el riñón, el sodio tiene un papel fundamental en el asa de Henle. Porque en el asa de Henle, si llegamos a pensar que es esta, en el asa de Henle hay salida con bombas activas del sodio de la luz del túbulo a la médula, al intersticio. Salen montones de moléculas de cloruro de sodio.
y aquí este intersticio se vuelve súper concentrado. ¿Y eso de qué sirve? Que después, por otro lado, toda el agua que está bajando por acá pues sigue al sodio, y así es la forma más importante para conservar el agua en el cuerpo. Si tu mecanismo de modulación del sodio aquí no funciona, no retienes agua, para nada. Entonces ahí es cuando entendemos, por ejemplo, el cartoon de la nefrona, de todas las funciones de la nefrona, desde el vaso sanguíneo, el filtro, cómo se recoge aquí en el túbulo proximal. Pero sin duda en el asa de Henle es donde estas bombas de sal sacan sal hacia aquí para que el agua pueda salir por osmosis y se recupera el agua en el cuerpo. Ese es el mecanismo más importante de todos. Tanto así es importante que si tú lo bloqueas, por ejemplo con furosemida, el paciente empieza a orinar por montones, porque eso hace la furo. La furosemida en el asa de Henle bloquea el importador de sodio. El sodio que está acá en la luz no entra en el asa de Henle, porque lo que hace el asa de Henle, recuerden, es tomar el sodio desde acá, de la luz, y lo pone acá en el intersticio. Y con la furosemida se bloquea ese mecanismo, por eso son diuréticos tan potentes, tan potentes. Ahora, el sodio en el paciente renal, tengan en cuenta que el sodio tiene unas funciones bien importantes, y que a medida que el paciente tiene menos nefronas o que le trabajan menos, va a haber un desbalance entre lo que entra y lo que sale. Sin duda, el desorden más común es que el paciente empiece a perder pequeñas cantidades de sodio, pero que empiece a perder desproporcionadamente el agua. Eso es lo más común que ocurre, que desproporcionadamente pierde menos agua que sodio. Eso es lo más común que ocurre, vamos a verlo bien. El agua, como sigue al sodio, si el animal pierde sodio, puede perder también agua y empieza a haber contracción del líquido extracelular o hipovolemia, o por el contrario, si el paciente retiene sodio, puede expandirse demasiado el líquido extracelular y producir hipervolemia. Ahora, la hiponatremia se supone que ocurre a partir de menos de 140.000 equivalentes en sangre. Se supone que eso ya es hiponatremia, pero hay varios tipos de hiponatremia: leve, moderada, severa y grave. Lo que realmente nos interesa es que el sodio esté por encima de 130. 135 es muy poquito, es hiponatremia, pero probablemente el paciente va a estar bien. Igual lo vamos a tratar. Pero entre 130 y 140 no pasa gran cosa. Hay que actuar, pero no pasa gran cosa. En cambio, cuando el paciente tiene 120 de sodio, eso es una hiponatremia peligrosa para la vida. Entonces, lo que ocurre en la hiponatremia es que realmente la mayoría son pseudo hiponatremias. Si tú tomas una muestra de sangre y el sodio sale bajo, tienes un 80% de probabilidades de que lo que pasa es que tiene mucha agua en el cuerpo. El sodio está en el cuerpo, pero hay más agua, entonces se diluye. Eso es lo más común de todo. ¿Y por qué se va a diluir entonces la sangre si hay más agua? Dos causas principales. Una, que el animal consuma agua pura, agua libre de electrolitos, y eso es súper común en medicina veterinaria. Los perritos con polidipsia, que toman solo agua, pero orinan sodio, entonces se empieza a diluir. Eso es súper común. Y la otra es que el paciente activa mucho o muy fuerte su ADH. Recuerden que la ADH lo que hace es antidiurética, retiene agua, la hormona antidiurética. Eso es lo que hace la ADH, conserva el agua. El animal está enfermo, elimina sodio más de lo normal, pero la ADH hace que el agua se quede adentro del cuerpo, pues hay más agua en el cuerpo y diluye el sodio. Hay unas entidades en las cuales eso pasa y se han reconocido. Una de ellas, por ejemplo, es el hipotiroidismo. Me llama mucho la atención que en el hipotiroidismo se ha encontrado que hay más actividad en la ADH y el animal puede hacer por eso pseudohiponatremia y tener más diluido el plasma. Y segundo, insisto, en los perros y gatos que toman demasiada agua pura. Y eso es común en los cachorros, por maña, porque les gusta. Toman demasiada agua y eso pseudo baja el sodio. Igual hay que tratarlo. Mayor concentración de agua por el defecto en la excreción mediado por la vasopresina.
La pérdida de sodio se da, pero como hay ADH mucho, pues retiene. Ahora, la hiponatremia aguda no la vemos mucho, y la hiponatremia aguda se da cuando se bajan los niveles de sodio en menos de 48 horas. En teoría toca medirlos, y tenemos el sodio normal, y al otro día se ha bajado a 130, y al otro día en 120. Uy, esa es una hiponatremia aguda. Afortunadamente se ve poco. Pero ¿en qué situaciones se puede ver más? En el síndrome de Addison. El paciente que tiene hipoadrenocorticismo con deficiencia de aldosterona, la aldosterona mete sodio en el cuerpo y saca potasio. A falta de esa hormona, el cuerpo pierde mucho sodio y puede hacer hiponatremia aguda. En nuestros pacienticos renales es más común la hiponatremia crónica. ¿Por qué? Porque el paciente hace poliuria y polidipsia y a veces solo toma agua, entonces diluye su propio sodio. Digamos que el sodio total corporal es normal, pero se diluye porque el paciente ha consumido líquidos escasos en sodio, es lo que más se ve. Y si tras de todo tú le sumas que le das una dieta baja en sodio, pues peor. Cuando el paciente tiene hiponatremia, ¿se acuerdan que si el paciente tiene el medio está hipotónico, tiene poco sal, las células se hinchan porque el agua se entra? Y el órgano más sensible a esas alteraciones es el sistema nervioso. Entonces, uno de los signos más importantes de la hiponatremia es evaluar alteraciones en la conciencia del paciente, porque estos perritos y estos gatos hacen edema cerebral. Como el cerebro se demora tanto en regularse con los electrolitos por la barrera hematoencefálica, en el cerebro quedan mayores concentraciones de sal que en el plasma, y obvio el agua se empieza a ir hacia el cerebro y hacia el cerebro. Puede ser debido a un trauma, sí o no. Bueno, hay varias razones por las cuales eso ocurre, pero miren, por ejemplo, en esta resonancia magnética, en una proyección realizada en T2, donde los líquidos se ven de color blanco. Miren los ventrículos acá. Y miren cómo aquí hay una gran zona de acúmulo de líquido. Este gato estaba haciendo edema cerebral focalizado. Y este es uno de los pocos casos que vimos con edema cerebral focalizado por hiponatremia, de hecho. Porque este gatito tenía polidipsia importante, pero solo tomaba agua. Entonces, claro, diluye y diluye y diluye y diluye y toma y toma y toma y toma y les da esa como potomanía y empiezan a tomar demasiado. Empieza a hacer edema cerebral y el signo que ustedes vieron es el head pressing. Este paciente tiene incremento en la presión intracraneal y hace head pressing. El otro signo de aumento en la PIC o presión intracraneal que ustedes pueden llegar a ver es miosis. Miosis puede ser un signo de aumento de la presión intracraneal. Y lo último que ustedes pueden llegar a ver es el reflejo de Cushing. El reflejo de Cushing es que le da hipertensión al paciente con frecuencia cardíaca baja. Ese es otro signo de hipertensión endocraneal. Y puede llegar a ser por alteraciones con el sodio. Entonces miremos en este caso cómo podemos valorar al paciente para que no se confundan. Tenemos un paciente que tiene la creatinina en 3.4, o sea, azoémico. Fíjense la raza, debería ser por ahí 1 la creatinina y está flaco, entonces, bueno, no es normal. El BUN está en 66, lo normal va hasta 28 o 30, o sea, también está alto. Tiene signos de poliuria y de polidipsia y consume menos alimento. Entonces, este paciente puede llegar a tener un problema con la volemia, claro está, porque tiene poliuria, orina un montón. Entonces, tener poliuria puede significar perder más líquidos de los que tomas. Ojo con eso, si el paciente pierde más líquidos de los que toma, pues se deshidrata y lo peor, se estimula a tomar líquidos que de pronto solo consume agua pura. Por eso es tan importante que ustedes le midan la presión arterial. ¿Cómo saber si este paciente está hipovolémico? Mídale la presión. Fíjense la presión arterial de este paciente, 108/66. Eso es un rango normal. Pero este paciente en conciencia, tener 108 de sistólica, fíjense la frecuencia cardíaca, 174 y es un Shih Tzu, normal, alta o muy alta. ¿Será normal 170 en un Shih Tzu? Absolutamente no.
Y obviamente pues está en reposo porque está en la mala. Entonces, este paciente tiene la famosa hipotensión compensada con taquicardia, ¿no? Y seguramente este paciente está hipovolémico, ha perdido más fluidos de los que puede retener. Entonces, ¿qué hacemos a este paciente? Le medimos también los electrolitos para saber qué hacer, cómo medicar al paciente. Y los niveles de sodio son estos, 148. ¿Cómo interpretan eso? Esto es más complicado, yo lo entiendo, pero aquí está la clave de hacer una práctica bien profunda. ¿Cómo interpretan esto? Sí está hipovolémico, sí está deshidratado, y el sodio está normal. Un poquitico áldico, pero no tanto. O sea, puede verse que la bulimia esté baja. El sodio está... Pues si el sodio está normal. Pero no. Pero sí, prácticamente si tratamos el paciente, ese sodio baja. Entonces, Sería concentrado. está un poquito concentrado. No está hiper tampoco, porque el sodio va de 140 a 150 incluso. Pero entonces lo que ustedes se dan aquí cuenta es que esta es una deshidratación hipertónica, se llama eso. El paciente ha perdido agua, pero no necesariamente ha perdido sodio. El paciente ha perdido agua, pero no ha perdido tanto sodio. Si el paciente tiene el sodio normal, y muchos les van a salir normales, tiene una deshidratación isotónica porque ha perdido tanta agua como sodio. Ahora fíjense a qué voy con esto. ¿Cómo rehidratan ustedes a este paciente? ¿Lactato o cloruro? Pero, ¿cuál es el origen de la deshidratación? No importa. Una solución baja. ¿No se olvida? No. Una de mantenimiento. Con esos datos no. ¿Lactato o cloruro? Cloruro, lactato, hay diferencias, ¿no? Bueno, tal vez para responder con qué lo vas a hidratar, necesitas recordar pues, cuál es la composición del cloruro y del lactato, ¿no? ¿Se acuerdan cuánto trae el lactato, el cloruro de sodio de sodio? 152.000 equivalentes trae el cloruro de sodio. La solución salina fisiológica, entre comillas, ¿no? Que no tiene nada de fisiológico, nada de fisiológico tiene eso. Entonces, ¿este paciente está deficiente en sodio? Entonces tú no necesitas darle más sodio, necesitas darle una solución de reemplazo, no de reposición. Al revés. No, una solución de mantenimiento, perdón, no de reposición. No tienes que reponerle, no lo necesita. Este paciente necesita agua y sodio a niveles normales, casi normales. Incluso si tuviera el sodio alto, yo tengo es que darle más poquito sodio. ¿Cómo le doy más poquito sodio? ¿O no le doy? ¿Qué pongo en la vena entonces? Pero no puedes rehidratar con potasio. Cloruro de sodio al 0.45. Puedes poner cloruro de sodio al 0.45 y el resto. ¿Cómo haces una solución? El cero, bueno, algunas veces lo consiguen comprado. Eso, mezclas con dextrosa, ¿cierto? ¿Se acuerdan? Entonces, si no la tienen hecha, hay unas que las venden así ya, pero si no la tienen hecha, acuérdense ustedes que la dextrosa, en cuestión de segundos, el cuerpo la convierte en agua y CO2, pero en segundos. Por esa razón, nutrición o darle energía o darle calor o darle lo que sea con dextrosa a los perros, eso no sirve, eso no funciona. Y por eso darle dextrosa al cardiópata está muy mal, porque rapidito se convierte en agua más CO2 y pues más agua que encharca más el corazón. Entonces, tú puedes mezclar solución salina fisiológica al 0,9 con dextrosa al 5% y agua destilada, o sea, un tercio. Y al hacer esa dilución logras bajar la concentración de todo. Y se puede utilizar en hipernatremias, que no son severas usualmente, cuando tienes que hacer una rehidratación hipotónica. Entonces, miren que en este caso, este paciente está deshidratado, no hay duda, hasta se le nota seca la nariz, está absolutamente hipotenso porque está hipovolémico, sí está hipovolémico y eso lleva a hipotensión. Pero este paciente lo que necesita es una reposición con un líquido que sea iso al plasma, que sea similar al plasma, tanta agua como un sodio, para mantener la presión osmótica.
Miren qué pasa si ustedes le dan una solución hipertónica a este paciente por la vena. No es que esté mal porque en urgencias es de hecho lo que se hace, ¿no? Si ustedes le ponen mucho más sodio y en la sangre esto se empieza a subir, ¿qué es lo que va a pasar? Que a las venas va a arrastrar el agua de los tejidos, va a traer el agua de los tejidos. Y eso no es malo, porque en urgencia eso de hecho expande rápido para recuperar la presión, yo sé, pero solo en urgencia. Si no es en ese caso, los tejidos empiezan a desecar, a deshidratar, y si tienes una neumonía se deshidrata, y si tienes un riñoncito enfermo pues también se deshidrata. Entonces no es lo que uno quiere, es dependiendo de estos niveles de sodio para mantener presión y bulimia. Miremos este otro. Ojo, porque es que yo estoy abordando aquí pacientes con poliuria y polidipsia. Esta perrita orina un montón y toma mucha agua, pero fíjate cómo el sodio te dice que todavía lo está regulando bien, que posiblemente todavía toma tanta agua como orina, o posiblemente todavía, más bien, las cantidades de sodio respecto al agua que toma las puede nivelar. Esta es clave y es importante. Este paciente lo rehidrata con una solución isotónica y le va muy bien. Miremos este otro. Paciente que tiene hipertensión arterial, fíjense, 177 sobre 119, no hay duda. Beagle. Bueno, era un Beagle, era un que creo que tenía la cola blanquita acá. Es un Basset, creo. No, creo que es un Beagle. 119 cardíaca. Creo que está bien, está tranquilo ahí. Creatinina alta, 3.4, los riñones no funcionan muy bien. BUN 66. Poliuria y polidipsia también, e hiporrexia, tal cual, tal cual. Entonces, este paciente tiene mucha pérdida de agua por la vía urinaria y él compensa tomando más. Y le hacemos un examen de orina y sale esto: densidad urinaria. ¿Cuánto tiene densidad? 37. Por ahí, no se ven bien las rayitas por la foto, pero sí tiene como 1037 más o menos, tal vez. Entonces, este paciente, pero miren que tiene poliuria y polidipsia. Cuando tienes los síndromes de poliuria y polidipsia, obvio una opción es la enfermedad renal, pero ese signo es súper harto de tratar y de diagnosticar. Mídanle siempre el sodio porque estas son realidades. Pacientes que toman mucha agua y que concentra bien. Entonces ahí vamos pensando, pues, ¿por qué carajos va a tener poliuria y polidipsia? Una opción es que no tenga poliuria, ¿no? Una opción es que esté orinando de a poquitos más veces y tengas polaquiuria y no poliuria. Esa es una opción. Pero la otra es que esté perdiendo tanta agua como electrolitos. Y el sodio de este paciente es 146. O sea, normal. Entonces, ¿cómo interpretas a este paciente en poliuria y polidipsia? Mi consejo es: fíjate que concentra bien. Quiere decir que si está perdiendo más agua, también está perdiendo más sales que mantienen esta densidad alta. Este paciente se beneficia de una excreción fraccional de sodio para ver si hay una enfermedad temprana donde todavía no pierde la capacidad para regular la concentración urinaria, pero sí igual está perdiendo más de lo normal, o que tenga un síndrome de Fanconi, o que tenga diabetes, entonces se le sube la concentración pues por la cantidad de glucosa. Hay que buscar las causas. Ahora miremos este. Este es uno que yo tuve ahí un buen tiempo en terapia. Este perrito tiene 8, tal vez. Tiene la creatinina en 2.9, labrador. BUN en 76, igual, poliuria, polidipsia. Le medimos la presión arterial y salió así. ¿Cómo interpretan este paciente con lo que tenemos? ¿Cómo interpretan la regulación de líquidos de este paciente? Señor, ¿está hipovolémico? Perdón, yo me devuelvo. Miren, ¿será que este está hipovolémico? Hipertenso, buena densidad urinaria, sodio normal. No está hipovolémico. No está hipovolémico. No, también el examen físico se los dice. Entonces, acuérdense que la sistólica depende del trabajo cardíaco y que la diastólica depende en gran medida del volumen vascular efectivo.
Entonces, 38 de diastólica es súper poquito. Entonces, el tono vascular y la taquicardia leve que tiene este perro, porque 130 no es normal en un labrador, y lo ven súper fresco. La taquicardia que tiene este paciente es porque probablemente el volumen sanguíneo es bajo, probablemente es bajo, y el paciente pues trata de compensar de alguna forma. Fíjense que tiene azodemia o azotemia, pero si se dieron cuenta el BUN está más elevado que la creatinina en proporción, porque un labrador va hasta 1,7 sin problema, o sea que no está ni al doble. En cambio el BUN va hasta 30, sí está más del doble. O sea que este paciente tiene azodemia prerrenal en cierta medida y está hipovolémico acá. Ahora, necesito saber si el paciente está con deshidratación hipotónica o hipertónica o isotónica para saber cómo lo puedo tratar. Y sobre todo entender el signo, porque el propietario consulta es porque el perro toma un montón de agua y orina un montón y está aburrida. Pero, perdón, o sea, yo de entrada puedo decir que es prerrenal sin conocer la densidad urinaria. En este caso sí, porque tienes también la presión arterial. Solo por esta dinámica no. Pero si le sumas esto, muy probablemente sí, porque hay pocas causas de hipotensión diastólica diferentes a hipovolemia. Muy pocas. Una de ellas es parálisis por anestesia, por ejemplo, o anafilaxia, pero el resto es muy poco probable que un paciente tenga diastólicas bajas y no sea por hipovolemia. Entonces sí, en este caso sí, está hipoperfundido seguramente el riñoncito. Esos son los niveles de sodio de este perro. Por eso que queremos entender el signo, por qué tiene poliuria y polidipsia el perro. Obvio puede ser porque tiene enfermedad renal, pero no necesariamente es en muchos casos. Entonces tiene el sodio en 134. Entonces eso significa que tiene una hiponatremia leve. Dos opciones: está perdiendo muchísimo sodio por la orina y la ADH hace que conserve agua, o el bendito perro toma muchísima agua pura, libre de electrolitos, y está diluyendo el sodio. ¿Cómo hago para saber eso? ¿Cuál de las dos es? Tienes dos opciones. Una, hacer una excreción fraccional de sodio para ver cuánto sodio está perdiendo. Esa es una opción. Es dispendiosa y es más cara. La otra opción es hazle seguimiento a las densidades urinarias. Esta es la densidad urinaria de este perro. Sí, cierto, como 1013, 1014, por ahí. ¿Cómo se llama esa densidad urinaria? ¿Isostenuria? ¿Hipostenuria? Vamos a lo obvio. ¿Qué es iso? Igual a, ¿cierto? Entonces, isostenuria es que es igual a ¿qué? Al plasma. ¿Y la densidad del plasma es? 108, 102. De 1008 a 1012. O sea que 1014, ¿qué es? Hipo es menos que, ¿cierto? Entonces, hipostenuria es 1007 para abajo. Isostenuria es 1008 a 1012. Entonces, ¿qué es? Mira cómo la academia nos tiró el aprendizaje, porque decir que 1015 es hiperstenuria, no, ¿cierto? Entonces, la manera en la cual nos estamos expresando la densidad urinaria nos está haciendo clavarnos mal. Porque, ¿qué significa 1015? ¿Que concentra la orina o no concentra la orina? No. ¿Cómo que no? Si dijimos que 1012 es ISO, si está más de 1012, ¿concentra? ¿Sí? Claro que sí. Puede que no sea la ideal, pero sí concentra. Entonces, ¿al fin qué? ¿No? Entonces, las sugerencias actuales con la densidad urinaria es que tengas muy claro que isostenuria es de 1008 a 1012, que hipostenuria es menor a 1007 y que por encima de 1012 está concentrando. Hasta ahí por ahora. Que por encima de 1012 sí concentra. Yo no dije sano, no dije normal. Por esa razón yo les preguntaba a ustedes cuál es la densidad urinaria apropiada. La densidad urinaria apropiada sí es mayor a la isostenuria, ¿no? Quiere decir que sí concentra. La densidad urinaria máxima es la densidad urinaria que hasta donde da el tope, y en los perros es 1060 y en los gatos es 1080. No hay nada que mida eso. Pero en general, la densidad urinaria apropiada que queremos en los perros es que si el perro está deshidratado o azotémico, la densidad urinaria esté por encima de 1030.
Esa es la densidad urinaria apropiada. Si el gato tiene azotemia o deshidratación, queremos que sea 10:35 para arriba. Esa es la densidad urinaria apropiada. Entonces, este perrito, ¿qué densidad urinaria tiene? Una densidad urinaria inapropiada, porque no está hipostenúrico, no está isostenúrico. Probablemente está enfermo de los riñones, probablemente sí, pero podría tener otras cosas que también vamos a mencionar. Densidad urinaria apropiada o inapropiadamente concentrada. Ahora, en teoría, la orina de este perro está diluida o no. Depende del estado de hidratación. No depende del estado de hidratación, depende de este examen. ¿La orina de este perro está diluida? La respuesta es no. ¿Diluido qué es? Que hay más agua que solutos del estado isostenúrico. Entonces, todo lo que está de 1007 para abajo está diluido. Todo lo que está por encima del 12 no está diluido, está concentrado, solo que no mucho, muy poco de hecho. Entonces, eso también les va a ayudar a empezar a interpretar un poco más específicamente. Porque fíjense, ¿cómo hago yo para diluir la orina? ¿Qué opciones hay para diluir la orina? Meterle más agua es una opción. Y la otra, sacarle solutos. Entonces, cuando tú tienes orina diluida, o le metes más agua porque filtra más, o le sacas solutos porque los reabsorbe más. Entonces, la orina diluida significa que sí trabaja el riñón. No muy bien, pero trabaja para hacer eso. En cambio, en la isostenuria, pues no hay trabajo, tal cual sale el plasma, sale la orina. Entonces, en este caso, el seguimiento del paciente es muy simple. Este paciente botaba goticas de orina, ni siquiera tenía que ir a orinar. Entonces, lo que hacíamos es coger el refra, dejar que gotee y mirar y tomarle la foto. El paciente se quedó conmigo, ahí en el consultorio. Estaba por eso aburrido el hombre. Le tomamos una muestra de orina, salió ahí. 4 horas después, no le di agua. Lo dejé sin tomar agua, pero sí seguía orinando. Estaba pesando, cada hora lo peso. Y lo dejo orinar, obviamente, cada rato. Y miro que no me baje de peso más del 10%. Porque si baja más del 10% se deshidrata y entra en hipovolemia, ¿no? Hacemos un test parcial de privación de agua. Entonces, a las 4 horas le hago esta densidad urinaria. ¿Cuánto hay? 1022. 1022 o 1022, correcto. ¿Está diluida? No. ¿Está concentrada? Sí. ¿Está apropiadamente concentrada? No. ¿Está concentrando? Sí, eso sí. ¿Cómo interpretas esto? Acuérdense que tiene el sodio bajo. Tiene el sodio bajo. Le quitaste el agua y el paciente concentró la orina. Si quieren, hagámoslo más tiempo. Luego de eso, a las 6 horas, le tomé otra densidad urinaria y subió un poquito más. Y ahí el perrito ya había perdido 1 kilo de peso. Entonces ahí mismo para. Esa es la prueba parcial de privación. Entonces, ¿cómo interpretan ustedes esto? Es que este paciente está diluido, correcto. No es que está perdiendo mucho sodio por la orina, lo cual implicaría una enfermedad renal severa o importante, sino lo que pasa es que este perro está tomando más agua de la normal y está diluyendo, y por eso el sodio le sale bajo, y por eso el paciente tiene probablemente poliuria y polidipsia, y es muy probable que este paciente tenga potomanía y que toma más agua de la usual. Y las pocas razones de potomanía son comportamentales: miedo, ansiedad, terror, territorialidad, estrés, etcétera. Dolor, podría tener dolor. Y la otra es que tenga un tumor en el cerebro y el perro está loco. Esa es otra opción y la dueña lo tiene claro. Polidipsia psicogénica sería realmente el término de la potomanía. Polidipsia psicogénica o un lavado medular, le llamamos también a esto. Se juega la médula y no puede concentrar muy bien. Podría ser diabetes insípida también la causa de cualquier perro con poliuria y polidipsia. ¿Cómo sabes que es polidipsia? Diabetes insípida, porque tú lo pones a aguantar sed y eso no concentra nada,
Sigue igual, Y esos casi siempre sigue están igual. bien hipostenúricos. Correcto, esos están hipostenúricos, sí señor, porque pierden más agua de la normal. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de este perro para la poliuria y la polidipsia? Restricción de agua, tenaz, ¿no? Es una decisión muy difícil de tomar, porque si yo le quito el agua, el perrito se deshidrata. Si yo le quito el agua, empieza a perder peso, pero concentra la orina. Entonces las sugerencias es hacer restricciones leves de agua en ciertos periodos del día. No cuando está solo el perro, no es que se van en la mañana los dueños y lo dejan sin agua. No, es darle menos agua, de a poco, si no se pone ansioso el perrito. Y la idea sí es regular los niveles de sodio en la sangre, dándole menos acceso a un líquido que lo diluye. Esa es la mejor forma de manejar a este paciente. En cambio, en este otro, la mejor forma de manejar a este paciente no es quitarle el agua porque se le sube más el sodio, no es darle más sodio hipertónico, sino darle algo iso. Entonces, ustedes se van a dar cuenta que muchos pacientes con poliuria y polidipsia, ustedes los mandan a casa a tomar sales de rehidratación, suero, por vía oral, y la polidipsia baja. No en todos, pero sí en muchos. ¿Cuáles se benefician de eso? Los que tienen el sodio normal, usualmente. El paciente que tiene el sodio bajo solo se beneficia de tomar suero si no es porque está diluyendo. Si el paciente tiene el sodio bajo porque pierde solutos por la orina y solo toma agua, entonces ese sí se beneficia del suero. Conclusión, siempre midan el sodio, hagan densidades urinarias, eso es muy fácil. Y mándenle el suerito al vía oral al paciente en la casa para que también complemente el tema de la ingesta de sales. Es lo que hacemos porque en la enfermedad renal lo que más común se ve es lo que tiene este perro, es que pierde sodio, pero no en altísimas cantidades, y el perro toma esa agua pura y diluye su propio sodio. Eso es lo que más se ve. Ojo, porque el tratamiento de este no es darle sal, porque yo sí lo hago. Si yo lo que hago es densidades urinarias y el paciente no concentra la orina, tiene pues una enfermedad renal y no puede, pues no tiene con qué. Y si tiene el sodio bajo y yo le doy KD, ¿no? O Bedlife, cualquiera que tiene el sodio bajo, yo no le voy a ayudar al paciente. Entonces me toca echarle salecita a la comida al paciente, a menos que sea cardiópata, ¿no? En ese caso sí, toca echarle sal. Solo si está deprimido el sodio. Entonces, cuando tienes el diagnóstico de un paciente con sodio bajo, pilas con el famoso síndrome de Addison. Porque en la enfermedad de Addison la falta de aldosterona hace que el paciente orine mucha sal, porque eso hace la aldosterona en el túbulo distal, mete sodio y bota potasio. Entonces, si el sodio está bajo, incluso que tenga la creatinina alta porque está deshidratado, hipoperfundido, el paciente puede tener Addison cuando tiene el sodio bajo, recuérdenlo. Y de hecho imita la enfermedad renal. ¿Cómo se puede diferenciar? Con el potasio, porque usualmente el paciente renal crónico, perro y gato, orina mucho. Y si el paciente orina mucho, usualmente el potasio no se sube, o se mantiene o se baja. Si el paciente tiene el potasio alto, o está en falla renal terminal o muy aguda, o tiene Addison. Y el Addison se trata diferente que el enfermo renal. Entonces, recuerden que el fluido más parecido al plasma, ¿cuál es? No. Bueno, no sé, dependiendo del... No es el más parecido al plasma. El normosol es el más parecido al plasma, o el isofundine es el más parecido al plasma, y son cristaloides. Pero pues no sé si los tenemos a disposición, o la solución 90, etc. El normosol o el plasma light. Miren cuáles son las composiciones que tienen estos líquidos. Miren que el cloruro de sodio es 152, no es 154. Sí es 152 de sodio. O sea que esto es hipertónico, ¿no? La solución salina fisiológica realmente es hipertónica. Un poquito. Debe ser el 0,89. Debe. El lactato de Ringer tiene 130. Entonces, no, pero tampoco es 130, es 134. Yo no sé este señor que se volvió loco.
Pero es 134 porque el lactato de Ringer es mucho más cercano a lo saludable. Pero pues estos obviamente sí son tal cual, ¿no? 140 y 140. Entonces en teoría tú deberías escoger los líquidos para dilatar al paciente renal de acuerdo a sus valores de sodio, de potasio, de todo. Porque si el si el sodio lo tiene bajito, dale cloruro de sodio sin problema, si lo necesita, ¿no? Que es donde tenemos que hablar de otro problema electrolítico que no está en la lista que vamos a analizar, y es el cloro. Porque el paciente tiene que recibir cloruro de sodio, que la fórmula es NaCl. Entonces si hay 152 de sodio, pues hay 152 de cloro, nada que hacer. Entonces lo normal de sodio es 140, bueno, está más alto el sodio, pero ahí no tanto. Pero de cloro lo normal es 110 y le estás dando 154. Entonces normalmente cuando abusamos de la terapia, porque al principio es muy buena, la solución salina es súper buena, porque como es un poquito hipertónica, repone rápido el volumen vascular, es súper buena. Pero si nosotros mantenemos, ¿qué pasa si yo le doy mucho cloro al paciente? El paciente le da acidosis metabólica hiperclorémica. Porque si yo le subo el negativo, ¿se acuerdan las barras de electroneutralidad? Si le subo el cloro, la única forma que tiene el paciente es bajar el bicarbonato. Reabsorbe menos bicarbonato por la vía urinaria y el pH de la orina se empieza a subir. ¿Por qué se sube el pH de la orina? Porque empieza a botar bicarbonato por la vía urinaria. Entonces el paciente está en acidosis y la orina está alcalina. Se llama alcaluria paradójica. Entonces, ojo con por eso el paciente tiene que tener cuidado cuánto lo van a hidratar con cloruro y cada vez lo utilizamos menos. En nefro, en urgencias es supremamente útil, pero en nefro la verdad no tanto. Porque por último, cuando tú le das toda esa cantidad de sodio y toda esa cantidad de cloro a la nefrona, cuando pasa por la mácula densa en el aparato yuxtaglomerular, el cuerpo dice, oiga, aquí hay mucho sodio, aquí hay mucho cloro y eso no es bueno, quiero conservar eso. Y la única forma para hacer eso es cerrar la arteriola aferente para que le llegue menos sangre. Entonces baja la tasa de filtración y puede llegar a ser peor. Entonces, usen con confianza el cloruro, pero traten de rápidamente, cuando el paciente ya está más repuesto, unas horas, 6 horas, yo que sé, máximo un día, pero súper máximo, pásenlo al lactato. Si el paciente lo puede manejar, ¿no? Si no está en alcalosis, si el hígado le aguanta, pásenlo al otro lado. Entonces, el tratamiento de la hiponatremia solo vale la pena si el paciente está con riesgo de hipovolemia. Fíjense que lo que uno encuentra es que la hiponatremia real peligrosa es la de 120 milequivalentes o menos de sodio, y eso casi no se ve. Si tú tienes un paciente con 136 de sodio, sí, probablemente aguanta que de a poquitos le modifiques las cosas. Le quites el agua, por eso se lo hicimos al perro, o le aportes suerito para que el paciente vía oral lo haga por él mismo. Obviamente hay que evaluar los signos de hipoperfusión, bueno, etc. Recuerden que hay hiponatremia aguda, y en la hiponatremia aguda el paciente hace edema cerebral. Y esto lo tienen que tener en cuenta cuando en una fase siguiente empecemos a hacer diálisis. Cuando empecemos a hacer diálisis, el paciente puede sacar muy rápido la urea y el sodio de su cuerpo, le da hiposmolaridad y empieza a hacer edema cerebral y se puede morir. Ahora, cuando lo tratamos, la sugerencia es no incrementar más de 8 miliequivalentes por litro día. Ese dato les va a servir, porque ¿cómo van a reponer ustedes el sodio sin complicarlo? Porque Jorge lo hace muy complejo. Sin complicarlo, miren, la dosis de sodio que ustedes van a dar es igual al déficit de sodio por el agua corporal total de ese animal. No es tan complicado. ¿Cómo calculan el déficit? Pues ustedes midieron sodio, ¿no? Lo tienen 125. ¿Y qué quieren ustedes? Que suba a 145. De 140 a 150. Entonces tomamos la mitad. Si lo tienen 125 y quieres 145, el déficit son 20. ¿Es claro? Fácil. Y lo tienes que multiplicar por el agua corporal total. Si el paciente es adulto, el agua corporal total es el peso del animal
por 0.6. ¿Por qué 0.6? Porque en mi cuerpo 60% es agua. Entonces, aquí calculas lo que necesita el animal. Ojo, si yo a este paciente le digo que pesa, no sé, 10 kilos, serían 6, ¿cierto? 6 kilos que serían 6 litros, ¿sí o no? De líquido que pesa eso. El agua corporal total de este paciente son 6 litros. Y mi paciente necesita 20.000 equivalentes por 6 litros, que serían 6.000, ¿no? 6.000 mililitros. 20 por 6.000, ¿cuánto da? 120.000. 120.000. 1000 equivalentes por ml. Luego lo que vas a hacer es dividir este resultado sobre el sodio que tienes para administrar por vía endovenosa. Y el sodio que se recomienda es el cloruro de sodio al 3%. Porque al 7.5 se puede, pero es demasiado concentrado y se lo van a subir ustedes muy rápido. Lo que se sabe es que el cloruro de sodio al 3%, que son las ampollas de natrol, tiene 513.000 equivalentes por litro. Eso está ahí en las tablas, en el inserto. Entonces, 120.000 dividido 513, ¿cuánto da? Entonces, este paciente necesita 233 mililitros de esta solución en un día. Eso es lo que necesita el paciente para reponer el sodio. Obviamente lo que uno va haciendo es irlo poniendo y ir verificando que el paciente está bien, la presión arterial y todo lo demás. Pero ahí no queda más de 8.000 equivalentes día, ¿no? Ese es el otro problema. Por esa razón es importante que no incrementes a más de 8, y por eso, si esta cuenta es de 20, yo no le puedo dar todo eso. Yo le puedo dar una tercera parte con esta cuenta, ¿no? Según lo que dé el déficit. Entonces, a este paciente no le doy 233, sino le doy 70, porque es la forma segura de ir subiendo el sodio en la sangre. O sea que yo ya sé que este paciente va a estar mínimo 3 días en el hospital. Ahora, se supone que al otro día recalculo. Entonces no es tan complicado. O sea que esa solución yo la obtengo cogiendo una bolsa de cloruro de sodio y... Ah, no. No. Venden el cloruro de sodio en ampollas. Sí, yo lo he visto. Pero entonces, ¿cuánto lo digo yo para que quede al 3%? Vienen al 3%. Ya, bien. Vienen de varias concentraciones. Viene al 3, al 5 y al 7.5. Hay unas al 15 que casi nunca usamos. Así viene, lo compras según lo que necesitas. Ojo, se puede diluir en lo que tú quieras. No importa. No importa, porque tú lo que necesitas es de 10 ml. 10 ml. O sea que según eso le tocarían 23 ampollas en un día. No. Ah, sí, en un día sí le tocarían 23 ampollas en un día. O una más concentrada le puedes dar, ¿no? Porque la del 5% tiene 800 y pico de mil equivalentes. Pero lo importante es que este volumen, fíjense que el paciente pesa 10 kilos. ¿Cuál es la hidratación de un paciente de 10 kilos al día? La normal. Sí, la normal. El mantenimiento. Sí. Digamos, ¿por ahí 700 les parece? Sí, 600 a 700. De 600 a 700 al día. Ok, entonces tomo 630 de salina y ahí le pongo los 70 del otro. Porque lo que necesito es la cantidad de sodio que viene acá. Bueno, también tendría que sumar el sodio que le voy a dar por este lado, ¿no? Pero pues realmente no es tanto. Trae muy poquito. La mitad menos, realmente. Entonces, simplemente es calcular cuánto se le va a ir dando al paciente, si es posible. Ahora, si no orina nada, pues no le voy a dar todo esto porque es peor, no le puedo dar más líquidos. Pero no es tan complejo el tema, el básico, ¿no? Ahí no estamos metiendo ácido base y el de... Estamos hidratando con base en sodio, no en líquidos, sino en sodio. Y en teoría, pues esto es mucho más acertado y más real. No es complicado.
cuando reciban una ISTAT y tengan su sodio, ya pueden hacer las cuentas como lo necesitan, porque no es complicado si el paciente está estable. O sea, si no está agonizante, ¿no? Bueno. Ahora, si el paciente tiene Addison, pues tienes que ponerle rápido dexametasona si está descompensado. O sea, si no tienes el Percoten, le pones dexa de 0,5 miligramos por kilo, porque tiene acción mineralocorticoide un poquito, y bota el potasio y reabsorbe sodio, ¿sí? No, pero me pregunto cuál es la prevalencia de Addison en términos. No, pues no tenemos datos en nuestro país, pero la prevalencia es cercana al 2%, la misma de la enfermedad renal. Yo lo he podido encontrar primero aquí. Es muy probable, tú sabes que, ¿cómo se llama el Addison? Es el gran imitador. Entonces, uno de los signos, que están en los textos del Addison, es el vómito. Vomitadores clínicos. Vómito, vómito. Ni siquiera todo el tiempo. Sí, yo no pongo el primero Addison en un paciente con vómito, ¿no? Pongo otras cosas. Entonces, la prevalencia es del 2%, igual que la de la enfermedad renal en la población canina total. O sea, es muy poco, ¿no? Pero no es cero. Entonces, probablemente nos toca esforzarnos más por buscarlo, y la mejor forma de hacerlo es con los electrolitos, que así se le puede hacer más fácil acá. Entonces, esta es una forma de hacerlo, la relación sodio-potasio de una muestra de sangre. Si la relación sodio-potasio está menor a 24, de 24 para abajo, tiene casi fijo, tiene síndrome de Addison o hipoadenocorticismo. Si tiene la relación entre 24 y 30, no, 27, ya se ha pulido un poquito. De 24 a 27, es probable que sí, pero repita. De 27 a 30, es probable que no. Probable. De 30 para arriba, no es eso. Hagamos el ejercicio. El paciente tiene 136, tenía ese perrito que yo miré allá, de sodio, y de potasio tenía 4,8. ¿Cuánto da esto? Hiponatremia. Y potasio un poquito más alto de lo que yo lo quiero. O sea, todas las hiponatremias son sospechosas de Addison, todas. Hagan esto, 136 dividido 4,8. ¿Cuánto? 28.3. No, 136, perdón. 28.3. 28.3. Zona gris, pero probablemente no tenga eso en este perro. ¿Sí? Ahora, otros potasios. El potasio más común que ustedes ven con los addisonianos está entre 5 y 6. Es el más común. Cuando llegan en crisis lo tienen súper alto. Pero este va a ser común, van a encontrar mucho el 5,5. 136 dividido 5,5, ¿cuánto da? 24.7. 24,7. Muy probablemente tenga eso en este paciente. Muy probablemente. Entonces es una orientación, ¿no? Porque esto depende de otras cosas, pero es una orientación. Se supone que si esto sale sospechoso, toca confirmar. Nosotros no podemos confirmar a menos que consigas acá la ACTH para hacer la prueba del paciente. Si desde ACTH sale positivo, pues tiene Addison y ya. No hay nada que hacer. Pero nosotros no tenemos ACTH, que yo sepa. De pronto sí hay que conseguirlo. Pero pues con esto es suficiente. Y si lo tiene, pues tienes que darle desoxicorticosterona, que es el Percoten de uso veterinario. Ahí están las dosis, de 1 a 2 miligramos kilo. Sí. Cada 24. No sé. Se supone que hay que ponerlo cada 27 días, 28 días. Pero vas evaluando al paciente, ¿no? Porque es una medicina de depósito y hay pacientes que a las 2 semanas se empieza. La forma más simple de monitorear al paciente con el Addison es medir el potasio, porque el reflotrol tiene potasio. También tiene sodio, ¿cierto? No. ¿No son unas tiras como amarillitas? No. Pues tiene potasio. Entonces, es más fácil medir el potasio porque con el Percoten el potasio se baja de 5 sin problema. Y luego le tomas una muestrica, como son 2 gotas o a veces solo una y ya está llena la cámara con sangre entera, se puede. Tú la metes, si le salen 5,2, 5,5, ya empieza el paciente a requerir otra dosis. Se mantiene. El problema es que este también tiene efecto glucocorticoide y el perro se pone chancho, cola de rata. Estos perros tienen muy mal pronóstico a largo plazo. Muy mal pronóstico. Bien,
Ahora, tú también si tienes hiponatremia le puedes dar salina y ya. Si el paciente tiene una hiponatremia leve, como este perrito, pues simplemente le doy cloruro de sodio un tiempo y ese exceso de sodio lo va a reponer y va a estar bien, probablemente. Lo último es que el paciente con hiponatremia real crónica, o sea, pierde mucha sal, o sea, que no concentra la orina con la prueba de privación, a este sí hay que darle sal. Hay que darle suero y si no sube, hay que darle sal, porque la necesita. ¿Cómo se administra la sal en los perros? 100 miligramos por kilo. En una relación 50-50 de salina, normal, cloruro de sodio, versus bicarbonato de sodio, para evitar la acidosis. Entonces 100 miligramos por kilo. Yo no he tenido que llegar a esta dosis. Esto es nutrición allá en la escuela argentina. Lo que yo hago es, me compré una gramera de joyero y tomo sal común, hago las cuentas del paciente y las peso, y luego lo que hago es tomar el capuchón de la aguja de una jeringa y ahí pongo la sal para que dé una medida y se las marco a los propietarios, porque si no ellos cómo saben de ahí en adelante cuánta sal darle al perro si es todos los días, ¿no? Entonces yo hago esa medida en una... Debe haber otra opción, pero a mí se me ocurrió y yo la marco y ellos ya saben que hasta ahí es de cada una, de cloruro de sodio y de bicarbonato de sodio en el día, ¿no? Puede ser en una sola comida, pero de pronto le da mucho chichi si se toma toda esa sal. No es mucho, usualmente da súper poquito. Y otra cosa que yo he hecho muchas veces en el renal crónico es reemplazar el cloruro de sodio puro por la sal light, la sal la sal de paquete azul, sí, que es 25% cloruro de potasio, y como el potasio es deficiente en muchos crónicos, entonces también ahí voy como regulando la cosa de a poquitos. Antes lo hacía mucho, porque antes no hacía realmente bien las pruebas de privación y mirar cuál necesita que yo le eche sal y cuál necesita que le dé menos agua. Entonces, pues como no le da susto quitarle el agua al paciente renal, yo lo entiendo, pero lo hago más en el paciente con poliuria, polidipsia. A veces ninguno de ellos es renal, pero tienen poliuria y polidipsia, o sea, no tienen insuficiencia renal azotérica. ¿Listo? Eso es con el sodio. Miren que el sodio es el más complicado de todos, eso sí, es el más complejo. Por eso hay que dedicarle más tiempo y todo, pero lo primero que podemos hacer es este abordaje de medir el sodio, densidad urinaria, pues presión arterial y todo lo que ya podemos hacer. Esa es la idea. Entonces, la hipernatremia, la hipernatremia, y este signo está mal, es cuando el sodio se sube de 160, y eso es súper raro. Las únicas dos formas de que eso ocurra es que sea iatrogénico, o sea que le des mucho cloruro de sodio, mucha hipertónica. Eso es poco probable que pase y usualmente es asintomático, le da más sed al paciente y luego él toma su agua y lo regula, eso es lo más común. Pero la otra que sí toca tener en cuenta es el hiperaldosteronismo. Ojo, porque cualquier hipernatremia por encima de 160, que es bastante, considere que esto es posible. Estos pacientes suelen tener hipertensión arterial y en humanos es una causa común de hipertensión el hiperaldosteronismo. Entonces, este paciente lo que pasa es que responde súper bien al IECA. Ustedes le dan un enalapril, un benacepril, un losartán, cualquiera de esos que bloquee la aldosterona, y rapidísimo la presión arterial se empieza a bajar, porque la causa es, si puedes medir aldosterona mejor, pero pues sospechan en los pacientes con hipernatremias severas, pero eso es bien raro. Bueno, y lo que les decía, si nosotros abusamos del sodio en las terapias y esta parte detecta mucho cloruro de sodio, se comunica rapidito con la arteriola aferente para decirle, oiga, estamos perdiendo cosas, bájele. Lo que hace el aferente es cerrarse un poco y baja la tasa de filtración glomerular. Entonces nosotros, y se reconoce actualmente con la nefrología veterinaria de los nefrólogos en Estados Unidos, es que a punta de cloruro de sodio podemos empeorar la salud del riñón en algunas circunstancias, en nefrología, porque yo sé que en emergencias y esto, pues obviamente es diferente y es muy útil. Pasemos al otro que es más fácil. Habíamos dicho que la vida marina es el lecho extracelular y que en el intracelular el más importante es el potasio. Y acuérdense que para que el potasio esté alto adentro, aquí hay una bomba que saca sodio y mete potasio. Pero acuérdense que no saca una de sodio y mete una de potasio, no hace eso.
Acuérdense que la bomba de sodio y potasio lo que hace es sacar 2 de sodio y mete solo 1 de potasio. ¿Y eso qué consecuencia tiene? Que pierdes positivos más que los que entran, y por esa razón aquí adentro hay una carga negativa siempre. Esa es la inevitable función de la bomba de sodio y potasio, que de hecho es lo que más hace que exista la vida también. Y es que si aquí adentro es negativo, cualquier estímulo hace que se vuelva positivo y la célula hace algo, se contrae, produce una proteína o demás. Por eso es tan importante el potasio en el concepto del potencial de acción. Porque cuando la célula tiene adentro potasio, mucho, y le abrimos un canal y el sodio entra, la carga cambia, y fíjense que lo que va a ocurrir aquí es que la célula está en reposo quietita, y si empieza a entrar sodio, fíjense que aquí está el 0 en la carga de la membrana, ¿no? Y se empieza a volver positiva muy rápido, porque entra sodio, es positivo. Y entra y entra y entra hasta que ya se satura y no puede entrar más. Y luego, ¿qué hace la bomba de sodio y potasio? Lo saca y lo saca todo lo que pueda. Saca y saca y saca. Entonces saca sodio y mete potasio y mete potasio. Y el potasio es el responsable de esta parte del potencial de acción. Fíjense que se va como, se da garra. Baja más de lo que es. Se hiperpolariza la célula. Aquí se despolariza, aquí se repolariza y aquí se hiperpolariza. Entonces los estadios de excesiva polarización paran a la célula. Eso es lo que hace el potasio. Para lo que sea que esté haciendo la célula para que vuelva a estar en su nivel de reposo. Esa es la principal función del potasio en las células y en el potencial de membrana. Este es el potencial de membrana de una célula muscular. La de la célula nerviosa es muy parecido, pero es más rápido. La de la célula muscular cardíaca es este. Fíjense que pasa lo mismo. Entra sodio, entonces sube el potencial de acción. Luego acá baja el potencial de acción. Ahí va igual. Pero pues luego entra calcio y mantiene el potencial un buen rato. Pero inevitablemente, bajo influjos del potasio, entra potasio, y se produce la repolarización e hiperpolarización. Entonces el papel del potasio aquí es fundamental. Y tiene que ver, miren cómo, al sobreponer el potencial de acción cardíaco con el electro, fíjense cómo la meseta está entre el QRS y el T, pero fíjense cómo las fases de repolarización, de paro del ejercicio miocárdico, se relacionan con la onda T. Entonces vamos a ver cómo ahí se interpreta eso. Entonces, el paciente tiene una entrada de potasio, y el potasio es regulado con el líquido intracelular y es eliminado 90% por la orina, es el potasio eliminado. Por eso tiene mucho que ver con los problemas renales, la retención o eliminación excesiva de potasio. Entonces la hipocalemia sería cuando el potasio está por debajo de 3.6 más o menos, y hay moderada, leve y severa. Las causas más comunes de hipocalemia son que reduzca el paciente la ingesta, porque la eliminación, si es constante, pues no alcanza el paciente a regularlo. Súper común en gatos renales y en perros cachorros de cualquier entidad gastroentérica, por ejemplo, que tengan disminución en la ingesta, se les puede bajar el potasio fácil. Segundo, traslocación del líquido extracelular al líquido intracelular. Fíjense que acá el contenido total del cuerpo de potasio es el mismo, solo que está en el lugar que no debería. Si el potasio está en el líquido extracelular, o sea, la calemia, y se mete hacia la célula, le da hipocalemia al paciente, así tenga el potasio completo. Y eso ocurre principalmente en la acidosis metabólica. Cuando hay acidosis metabólica, hay muchos hidrógenos, discúlpeme, en la alcalosis metabólica es que ocurre esto. Entonces, en la alcalosis metabólica, el paciente tiene pocos hidrógenos en el líquido extracelular, en cambio dentro de la célula hay un montón. Entonces lo que hace el cuerpo es sacar hidrogeniones del líquido intracelular y los intercambia por potasio porque tienen la misma carga. Y con eso el potasio se empieza a bajar en la sangre y da hipocalemia. Y lo último, que es como lo más común, es que le da hipocalemia por pérdidas tracto gastrointestinal, principalmente diarreas que se empiezan a volver prolongadas,
y por vía renal porque es el 90% del regulador ahí. Empieza a perder el paciente mucho. Entonces, como el paciente necesita el potasio para que el potencial de acción se dé y el potasio empieza a escasear, empieza a haber contracción errática de los músculos. No tics, simplemente el paciente manifiesta debilidad porque no puede modular bien el proceso de contracción muscular. Entonces, el signo más común en los gatos es la ventroflexión cervical, y eso solo se da en 2 patologías, ¿no? En la hipocalemia y en la intoxicación con organofosforados. En las otras es muy poco común. Entonces, esa posición, pues bueno, puede ser por hipocalemia y da debilidad muscular, y eso en renales ocurre hasta en el 65% de los gatos. Es bien prevalente la hipocalemia en los gatitos renales. Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? Pues ya dijimos cuál es el fluido más parecido al plasma. Entonces, el cloruro de sodio no tiene nada de potasio, y si tu paciente es deficiente en potasio, se lo vas a negar más, ¿cierto? O se lo suplementas. Yo creo que a muchos nos da susto suplementar potasio si no sabemos en cuánto está, pero pues En retrópata sí mándalo a medir. es más peligroso. Sí, bueno, realmente la clave ¿cuál es? Si el paciente tiene poliuria, fresco, no va a pasar nada. Y yo creo que el 90% de nuestros pacientes renópatas crónicos son poliúricos, entonces fresco. Por esa razón es que de hecho el líquido ideal para el paciente renal no es el cloruro, es el lactato, que tiene un poquitico de potasio. La verdad es despreciable lo que tiene. Entonces por eso las tablas nos van a apoyar. En casi todos los textos están las tablas de reposición de potasio. Si el potasio está entre 3 y 3,5, que es poquito, mira que tienes que adicionarle a 1 litro 28.000 equivalentes, a 1 litro. ¿Cómo viene el catrol? 2.000 equivalentes por mililitro. 2.000 equivalentes por mililitro. Entonces, según esto, a 1 litro de líquidos tengo que ponerle 14 mililitros de catrol, o sea, ampolla y media. Si el potasio está entre 3 y 3,5, que es lo más común que van a encontrar. Casi siempre manejamos bolsas de 500, ¿no? Entonces, pues sería la mitad, serían 7 mililitros de catrol. Y es bueno que manejen estos rangos bajos, porque fíjense que si el potasio está en estos límites, entre 2, 6 y 3, que es otro que puedes encontrar, tienes que darle casi el doble. Y a uno le empieza a dar susto, porque uno sabe que en los libros dice que no se puede administrar a más de 0,5.000 equivalentes por kilo por hora. Toca con cuidado. Entonces, sin importar cómo suplementen el catrol, no lo hagan a chorro nunca, háganlo a una tasa de reposición normal. Bueno, estas tablas son en todas partes. Y la hipercalemia, pues es lo opuesto. En la hipercalemia, el potasio está por encima de 5. Entonces, ¿qué pasa en la hipercalemia? Que esa fase de repolarización se hace muy fuerte. El paciente se queda en repolarización y la célula como que no arranca, como que queda parada, como que no hace lo que tiene que hacer. Y por esa razón, las causas, una opción es que haya aumento en la ingesta de potasio. Usualmente es iatrogénico, ¿no? Le pusimos mucho catrol, o el paciente no produce nada de orina y le estamos dando líquidos con potasio, entonces no tiene cómo eliminar el exceso. Este es otro, acidosis metabólica. ¿Por qué en acidosis metabólica? Porque el cuerpo guarda los hidrogeniones en las células y saca potasios para compensar ese intercambio de protones. En la hemólisis, porque el potasio es el principal electrolito dentro de la célula, se rompe la célula, pues sale un montón de potasio. Entonces pilas con esas muestras que duran mucho tiempo en ser procesadas, que el mensajero en la moto lo lleva ahí por la trocha. Entonces si hay hemólisis puede salir alterado el potasio, no va a ser lo pronto. Esta es la que más nos preocupa, excreción reducida, por ejemplo, en enfermedad renal muy aguda, el paciente no orina y guarda potasio. Eso es lo que más rápido mata a los pacientes. En el síndrome de Addison, porque la aldosterona bota el potasio y si falta aldosterona, pues conserva el potasio. Algunos fármacos, y aquí el que más nos interesa, son los inhibidores de la ECA. El enalapril, el benacepril, pueden subir los niveles de potasio en sangre. Y si el paciente tenía el potasio en 4,8,
Pilas cuando le den en el APRI porque se le puede subir más de 5, que ya sería hiperpotasemia. Y esta es importante porque es también común. Postrenal. Gato obstruido de la vía urinaria en el pene. Perrito obstruido también en el pene. Vejigas súper llenas. El potasio no se puede orinar. Ahí se queda y se reabsorbe y se sube el potasio. Ruptura del tracto urinario. Se reabsorbe súper rápido el potasio. Y todo eso sería postrenal y hay aumento. Hay unas pseudo hipercalemias, que es lo que yo les decía, en trombocitosis, plaquetas por encima de 600.000, hay falsos aumentos del potasio en el examen. Y hay una que se llama el síndrome de lisis tumoral, que tú das quimioterapia y el tumor se empieza a morir muy rápido, por la necrosis del tejido hay aumento en los niveles de potasio, pero nosotros no vemos la verdad mucho de eso. Importante es que como el paciente tiene el potasio tan alto y el potencial de acción se queda en repolarización, y en el electro la repolarización es la onda T, el hallazgo más importante es que el paciente tiene bradicardia, hipercalemia por encima usualmente de 8. Empieza a tener bradicardia. Y aparte de eso haces un electro y la onda T es casi tan alta como la onda R, y eso es absolutamente anormal, que llamamos T picudas. Yo creo que esa es la forma en la que más sospechamos las hipercalemias, es con un electrón de la onda T se hace supremamente alto. Eso hace la hipercalemia, disminuye el potencial de membrana en reposo porque no lo puede eliminar el paciente de forma adecuada, da bradicardia, también da debilidad muscular e hipomotilidad del intestino. Entonces también un examen clínico intestinal es válido, y además la hipomotilidad aumenta el riesgo de sepsis por translocación bacteriana, ¿no? Entonces, ¿cómo se trata la hipercalemia? Aquí está todo lo que dice la literatura, lo dice Bolsin desde hace muchos años y no ha cambiado el tratamiento, pero lo que sí ha cambiado es las sugerencias de cómo lo deberían hacer. Si tú tienes un paciente con hipercalemia que tenga bradicardia, pero está normoperfundido, o sea, no está pálido, no está tirado, a ese paciente le vas a hacer la mejor terapia, es insulina más glucosa. Esa es la mejor terapia. Insulina más glucosa. Lo primero que haces es que la insulina de 0,1 a 0,25 unidades por kilo, la insulina mete el potasio a las células, eso hace la insulina. Pero como también mete la glucosa y no quieres que le dé hipoglicemia, lo que haces es darle 1 gramo de glucosa, esto está mal, 1 gramo por cada unidad de insulina que tuviste que dar. 1 gramo de dextrosa por cada unidad de insulina que tuviste que dar. Y a eso tú le vas a dar tiempo, que usualmente es de 30 a 60 minutos, para que cambien los niveles de potasio. Y el efecto de esta acción dura mientras dure la insulina. ¿Cuánto tiempo dura la insulina? La NPH, ¿no? 10, 12 horas. Menos. 6 a 8 horas, pero el efecto residual se puede extender hasta 12. Entonces lo importante si hacen esto es que por lo menos a las 6 horas evalúen si el paciente vuelve a tener Si tengo un bradicardia. paciente con potasio muy alto, mejor ponerle R inicialmente y continuar con NPH, ¿o no? Es muy rápido. No, es NPH es mejor. Es mejor. Ahora, si tiene potasio muy alto y una bradicardia muy fuerte con signos de hipoperfusión, si quieres haces esto, pero eso no le va a servir rápido. Lo que le va a servir rápido es el gluconato de calcio. Y el gluconato de calcio lo administras a la misma dosis de distocia, de hipocalcemia del puerperio, a la misma de esas dos condiciones, que es esa, ¿no? 80 miligramos por kilo vía intravenosa. Lento, ¿no? 10 a 20 minutos, si no muere. Importante con esto, 80 miligramos por kilo es más o menos de, bueno, es de 0.5 a 1 ml por kilo, y aquí nosotros tenemos al 10%, más o menos, pero le das eso lento. Yo usualmente les doy la mitad y voy mirando si se contrarresta. Algo importante es que el gluconato de calcio contrarresta los efectos cardiotóxicos del potasio, pero no baja el potasio nada. Entonces, tú das gluconato de calcio y le salvas la vida al paciente en bradicardia severa, porque se va a morir. Pero tienes que darle estos para que bajen el potasio. Ese es hipercalemia, ¿no es cierto? El último. Correcto, en hipercalemia. Sí, es hipercalcemia. Sí, es hipercalemia. Cuando está más de 8 y el paciente tiene bradicardia con signos de hipoperfusión, se va a morir. O aumento de intervalo que QT. Uy, no.
a un intervalo QT elevado, eso está que se muere. Entonces, cuando utiliza el gluconato de calcio, al tiempo de darle la insulina, pues ya se demora más y esta sí va a bajarle el potasio. Estos de aquí arriba, pues se puede. Si la hipopotasemia es menor a 6, le das líquidos sin potasio y sí, baja. Entonces frescos, bajan 4 a 6 horas. Entonces no hay problema. También podrías darle un diurético, como la furosemida, ¿no? Que elimina también más potasio, pero no es muy recomendable. El cayexalato es un medicamento de humana que lo que hace es atrapar y quelar el potasio en el intestino. Entonces, en humanos se utiliza un montón, porque el humano renal crónico retiene potasio en cantidades. En el perro y el gato renal crónico casi no. Pero en el que se da es una opción el cayexalato. Es un poco costoso, sale más o menos por unos 300.000 pesos al mes. Se da a razón de 2 gramos por kilo y es un quelante de potasio a nivel intestinal. Y el bicarbonato yo creo que es lo que menos hacemos. Fíjense que el bicarbonato que hace, sube el pH, produce alcalosis. Y ya vimos que cuando hay alcalosis, el cuerpo que hace, mete el potasio a la célula y bota hidrógenos para compensar el pH. Y con eso bajas el potasio un poco. Pero no, la verdad no funciona casi no funciona. Bien. Entonces con los temas de los electrolitos, otra vez, ¿no? La idea es ser franco, puntual, y con esas estrategias lo que hacemos es que el propietario entienda la importancia de hacer un examen que puede llegar a ser costoso. Pero los electrolitos en nefro les van a dar un montón de información. Sodio y potasio primero para mirar volumen con el sodio, y con el potasio el tema de cardiotoxicidad sobre todo, y debilidad muscular. Con eso le explicas al cliente y él entiende por qué es útil. Porque luego sigue algo más complejo que vamos solo a mencionar, y es el posible hiperparatiroidismo, ¿no? Entonces, el hiperparatiroidismo renal secundario es aquella anomalía en la cual los aumentos crónicos de fósforo en la sangre activan la acción de la PTH de forma crónica. Eso es hiperparatiroidismo, aumento en la PTH. Renal secundario porque es culpa del riñón, pero realmente la causa y todo es el fósforo. Entonces, cuando hablamos de calcio-fósforo, es importante reconocer que el fósforo es bueno, porque los fosfatos son de hecho un mecanismo buffer en ácido base. Pero de todas maneras lo que ocurre es que en los riñones esto ocurre temprano y esto ocurre tarde. Ojo con esa. Si el paciente no activa la vitamina D, es porque queda menos del 15% de los riñones vivos. Entonces esto es terminal. En cambio, los aumentos de fósforo por deficiente excreción se dan supremamente temprano en la enfermedad renal crónica. Entonces el hiperparatiroidismo puede dar simplemente porque el paciente retiene retiene fósforo, y eso es precoz. Entonces el fósforo es un buen biomarcador de estabilidad en la enfermedad renal a largo plazo. Lo que pasa es que la glándula paratiroides detecta que el fósforo se está aumentando, y para eliminar el fósforo lo que hace el cuerpo es aumentar los niveles de PTH. Pero la PTH hace más cosas, y la otra cosa que hace la PTH es extraer calcio de los huesos. Por eso es inevitable separar el fósforo del calcio, pero el problema primario realmente es por culpa del fósforo. El hiperparatiroidismo renal secundario también se puede dar por hipocalcemia crónica. Ese no es tan común, pero se da porque el paciente pierde mucho calcio por la orina o porque la ingesta no es suficiente. Sí, se puede dar, y por eso una hipocalcemia también activa la PTH, pero lo más común es que sea culpa del fósforo, y ese es el tipo malo que toca estar midiendo todo el tiempo. Entonces, la PTH va al hueso, saca calcio y obviamente también fósforo. El fósforo empieza a eliminarse más por la vía intestinal, y el problema está en que la PTH produce muchos problemas a largo plazo. Lo que más produce la PTH malo es remodelamiento óseo, osteomalacia se llamaría eso, deformación ósea. Llegar a la mandíbula de caucho, hombre, eso sí que es difícil y poco común, pero se ve. Y se ve sobre todo en pacientes juveniles. Yo lo vi en un cachorrito Shih Tzu también que tenía un problema renal, pero el problema era mínimo. Lo que pasaba era que los dueños desde cachorritos solo le daban frutas.
Nada más. Vegetariano. Ni siquiera vegetales. Solo frutas. Jugos de fruta. Entonces el pobre perrito no conocía el calcio, ¿no? Entonces llegó y no le dolía ni siquiera. Ahora, ¿qué es lo más nuevo? Si a ustedes les gusta curiosear, hay un líder mundial en nefrología que es de Israel, que se llama Gilad Segev. Gilad Segev yo creo que es el próximo Paulson, el próximo de los referentes duros que vamos a seguir. Hizo un estudio muy bonito en gatos y en perros, en donde se puso a mirar el efecto del hiperparatiroidismo a largo plazo. Nadie lo había hecho. Entonces, ¿qué hizo el hombre? Cogió animalitos renales, a los vivos les hizo tomografías seriadas cada X meses y niveles de calcio y fósforo. Y a los que morían les hacía necropsia e histopatología ósea. Entonces, el hombre encontró que en el gato, así el calcio y el fósforo ya estén regulados, si es renal crónico, sigue habiendo hiperparatiroidismo y el huesito largo, el hueso cortical, empieza a adelgazarse. Y eso, hasta ahí queda la investigación. Dice, no sé si les duele, no sé cuánto se fracturan, no sé nada de eso, pero el hueso se hace más delgado en el gato crónico renal. En cambio, en el perro no. Así el calcio fósforo esté controlado o así el calcio fósforo esté descontrolado, en los benditos perros no se adelgaza la corteza. Entonces, una forma de monitorear al gato renal crónico podría ser tomarle radiografías de los miembros posteriores y estar midiendo las cortezas de los fémur. Y si se empieza a adelgazar con el tiempo, ese paciente está en hiperparatiroidismo y hay que controlarlo. Porque esa osteomalacia en el hueso del fémur y en otros huesos también produce anemia porque la médula ósea se empieza a destruir. Entonces es bien importante hacer esto. Fíjense cómo en el hiperparatiroidismo el efecto sobre la intervención es útil. ¿Qué dice acá? Niveles de PTH en un paciente con una dieta en fósforo alto y una dieta en fósforo bajo. Niveles de creatinina, es que a medida que avanza la creatinina, si el paciente consume una dieta baja en fósforo, la PTH se sube menos. O sea que negarle el fósforo en la dieta del paciente renal es útil, porque tiene menos PTH. Y la PTH es la que produce todos estos problemas. Miren también el fósforo, obviamente según los niveles de fósforo en la dieta, el cuerpo es capaz de mantener una dieta baja en fósforo, que es la punteada, se mantiene más bajos que una dieta normal. Incluso con el calcio, simplemente con cambiar el fósforo, lo que ocurre con una dieta baja en fósforo es que el calcio se puede mantener más fácil. El calcio, en cambio, en una dieta alta tiende a bajarse porque el calcio y el fósforo interactúan y forman un complejo que mineraliza todo. Entonces, el control es fundamental para evitar, o más bien para retardar la progresión de la enfermedad. Lo importante es que el fósforo esté por debajo de 5,5, aunque lo normal es 4,5. Pero por debajo de 5,5 es aceptable. Por encima de 6 es un problema. Y realmente ustedes encuentran unas tablas, son un poquitico enredadas, en donde si el paciente es iris 2, queremos un fósforo de 6. Si el paciente es iris 3, queremos un fósforo de 4. Pero en general la recomendación es que el fósforo esté por debajo de 5,5. Sobre todo si el animal es cachorrito porque produce una osteomalacia. No hay duda, y ese es el estudio de Sherry Ross, este es el de 5, que es el de antes, es que si se le niega el fósforo al paciente, miren, expectativa de vida, porcentaje de perros sobrevivientes con una dieta normal en fósforo, restringida en fósforo y una dieta normal en fósforo. Fíjense que a los 12 meses se había muerto casi el 80% de los pacientes sin restricción de fósforo y todos los pacientes con restricción estaban vivos. Entonces sí hay una diferencia supremamente grande. Obviamente porque está enfermo del riñón se siguen muriendo otros, pero pues es bien importante restringir el sodio. Allí cuando habla de el fósforo. Cuando habla de restricción del fósforo, ¿es lo mismo, el mismo efecto restringirlo, o sea, bajarlo en la parte original o quelarlo una vez que está en el intestino? Perfecto, buena pregunta. El doctor entonces pregunta si sirve solo negarle el fósforo en la dieta o si es quelarlo en el intestino para que tenga menos. Estos estudios es con dietas restringidas. Por eso la dieta renal alarga la vida, porque trae menos fósforo. Entonces por eso sí es muy bueno. ¿Y por qué me interesa tanto eso? Porque es más fácil que el perro acepte una dieta renal y se la coma solo, a que todos los días tenga yo que darle el quelante de fósforo
junto con la comida, entonces empiezan a hacer aversiones. Entonces en lo posible es mejor que solo sea la dieta. Ahora, si la dieta lo logra, súper. Y en hiperfosfatemias leves lo logra. 6,6, 6,5, la baja. Sí lo logra. En unas más altas, no. Entonces sí, restringir el potasio, el fósforo completamente es imposible porque todas las proteínas tienen fósforo, pero se sabe que de mayor a menor, al revés, de menor a mayor, la proteína de la vaca tiene más fósforo que otras proteínas. La proteína del cordero es la que menos tiene proteínas, fósforo. Mentiras, el salmón es la que menos tiene fósforo. Pero los lácteos tienen muchísimo fósforo y sin duda las menudencias y los mariscos es lo que más fósforo tiene. Entonces, ustedes saben cómo está la tendencia de esta comida BARF, ¿no? Entonces, la dieta BARF mal formulada, es vísceras de pollo, patas, huesos, todo. Eso no es BARF, eso es mentira, eso es mugre. Pero lo que sí tienen estas dietas con excesivos menudencias del pollo es que eso es rico en fósforo. Y acuérdense ustedes que el fósforo es el mineral de la reproducción, ¿no? Entonces, estos perritos de criadero tienen una muy buena vida reproductiva porque tienen esos aportes de fósforo. Entonces, ¿qué les digo yo? Mira, en salud, el paciente puede manejar esos niveles de fósforo, pero en enfermedad está absolutamente contraindicado que el paciente coma menudencias, que coma mariscos, que coma lácteos, porque aumentar el fósforo va a reducir su expectativa de vida. No hay duda de que eso ocurre. Entonces, que no le den simplemente vísceras, es lo más útil, es que no le den vísceras. Ni lácteos. Se supone que pueden comer alpinito. El alpinito tiene muy poquito fósforo, entonces nosotros, o yo me permito un respiro para el paciente y un premio y un bocadito. Entonces, pues, si le quiere dar, dele al pinito un poquito, que no le pasa nada malo. Y luego están los agentes quelantes de fósforo. Aquí hay dos escuelas. Si se da con las comidas o no. Hay una escuela que es la brasilera, de unos nutricionistas que dicen que el fósforo puede hacer circulación enterohepática. Se absorbe en el intestino y por la bilis vuelve y sale. Entonces, después de comer, en teoría todavía yo puedo quelar el fósforo según los brasileros. Yo confío en que eso ojalá sea real, porque a mí no me gusta dar drogas con la comida, que el perro le coge aversión. ¿Qué podemos usar? Sin duda, lo que más se utiliza es el hidróxido de aluminio. Es el más viejo, genera toxicidades, sí, pero a largo plazo eso en los perros casi no se ve nunca, no se ha probado, de hecho son cachorritos que viven muchos años, de 30 a 90 miligramos kilo día. Hay un problema actual con el hidróxido de aluminio y es que ya no viene solo, ahora viene combinado con magnesio, en la milanta, ¿no? O el Pepsamar. Entonces, bueno, pero las dosis bajas no hay ningún problema. Luego tienes el carbonato de calcio, que es más efectivo. El carbonato de calcio es el más efectivo acá y baja mucho mejor el fósforo a nivel intestinal. El único problema es que si el paciente tiene el fósforo muy alto y tú le das carbonato de calcio, el paciente, si está un poquito hipocalcémico, absorbe todo ese calcio que tú le das y empieza a hacer mineralización de tejidos al juntarse con el fósforo. Entonces, el consejo con el carbonato de calcio es que lo den solo si no hay hipocalcemia. El carbonato de lantano, que se da 50 miligramos por kilo, es una maravilla. Pero el carbonato solo si no hay hipocalcemia. Si no hay hipocalcemia, fresco. Si no hay hipocalcemia, fresco. El carbonato de lantano a estas dosis es maravilloso, pero es muy costoso. Es muy costoso. Y el Sevelamer es impagable porque vale más o menos 600.000 pesos al mes. Entonces, no. Son intentos para reducir los niveles perdón. Ahora, tienes la dieta, ¿no? Fíjense que esa es una dieta comercial, esta es la de Hills. Los niveles de fósforo que tiene esta dieta son de 0,3. Los niveles aceptados en nutrición por la AFCO son entre 0,27 y 1,4. Eso es un montón de fósforo. 1,4 no debería ser así, pero bueno. Miren cómo estas dietas renales lo que hacen es bajarlo al límite inferior, pero no negarlo todo. Entonces sí es importante y también por eso estas dietas sirven. Con una dieta casera restringir el fósforo es supremamente difícil. Siempre tocas con un quelante, siempre. Por mucho tiempo yo me pegué de esto que decía Osborne,
y es que el sucralfato se divide en sucrosa y en hidróxido de aluminio. Entonces, la sucrosa lo que hace es pegarse a las úlceras gástricas, ¿no? Entonces tapa, maravilloso. Y si hay hidróxido de aluminio, no, pues genial, porque también me queda el fósforo, entonces tengo 2 en 1. Y yo lo hacía así en los seminarios y les contaba todo eso porque pues me lo dijo fósforo. Pero no, está comprobado que el sucralfato no tiene un efecto o un impacto favorable sobre la reducción del fósforo en la sangre. Entonces, lástima, porque me encanta esa mano. Tomo, de hecho, es muy bueno. Entonces, lo que ya hemos dicho, la idea con los electrolitos es que seamos muy puntuales. ¿Por qué pedirlo? ¿Para qué? No porque sí, ¿no? Entonces, por esa razón, si tienes a la mano un perfil de electrolitos en un paciente renal, hágale. Les va a dar mucha información, cómo hidratarlo, si tiene hiperparatiroidismo, sí o no. Miren lo que yo hago y lo vamos a ver en nefroprotección si alcanza el tiempo, es que si le puedo evitar una droga, mejor. Si le puedo evitar el quelante porque el bendito carbonato de calcio es inmundo, es todo arenoso como una tiza, entonces pues mejor se lo puede evitar. Entonces yo le mido el fósforo, yo le mido el calcio, y si el fósforo está normal, pues ¿para qué le doy quelante? Es como el benacepril, si no tiene proteinuria y no tiene hipertensión, no hay que darlo porque no tiene ningún sentido. ¿Ok? Bien, muy bien.